¿Transfusiones de sangre, sí o no? Ese es el tema que hemos hablado hoy en el programa radial Viva Mejor, ideas prácticas para vivir mejor en todo. Transfusiones de sangre es un tema bastante complicado, para muchos de nosotros no, pero para otros sí, especialmente para los miembros de algunas sectas que piensan que es pecado, que Dios prohíbe la transfusión de sangre. Así que hoy hemos hablado extensivamente de eso en el programa radial a las 7 de la mañana de Colorado, hora de montaña. También lo haremos a las 5 de la tarde y a las 12 de la madrugada. Como digo, cada día usted, amigo, amiga televidente, puede escuchar y debe escuchar realmente el programa completo yendo a los podcasts. Vaya a radiolared.net y vaya a Viva Mejor Podcast y nos va a encontrar con la fecha de hoy y con el tema, transfusiones de sangre. Muy bien, voy a tener que leer el texto en cuestión para que podamos tener claridad. El texto se encuentra en Levítico capítulo 17, versículos 10 al 16, lo voy a leer rápidamente por razón del tiempo. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que lo comiere será cortado. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no los lavare, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. ¿Qué está ocurriendo aquí? Lo primero que tenemos que hacer es mirar que el texto no habla de transfusiones de sangre. ¿Notó? No existían transfusiones de sangre, no existía ese tipo de experiencia médica como hoy. Así que no estaba en la mente de Dios hablar de transfusiones de sangre cuando, como dijimos en el programa, en radio, Él estaba hablando a su pueblo de Israel para que se mantuviese santo, apartado del resto de las naciones de la tierra. Había un problema allí y por eso hay que observar el contexto. Siempre que usted está mirando un texto, como yo también, tenemos que observar el contexto. En el contexto encontramos un problema que indicaba paganismo. Los paganos hacían toda clase de cosas horribles para sus dioses falsos con la sangre, y el Señor le había enseñado al pueblo, a su pueblo de Israel, a los judíos, a sacrificar víctimas en el altar, y eso eran los holocaustos, y tenían que tener ciertas condiciones, y recuerde que todo eso era algo sagrado, algo santo, y entonces el Señor está enseñándoles la diferencia en este asunto de lo que hacían los paganos, ¿okay? Cómo no tenían que conducirse ellos como los paganos se conducían. Por eso leí los 10 versículos, o todos los versículos, mejor dicho, del 10 al 16, para que usted y yo podamos ver el contexto. Y aún más, si tuviésemos tiempo, y lo hicimos hoy en el programa radial, vimos otra parte del contexto en todo el capítulo 17 e hicimos otras referencias también. Así que recuerde, el texto de Levítico 17, 10 al 16, que es el que muchas sectas toman para prohibir las transfusiones de sangre, no está hablando de transfusiones de sangre. Está hablando de comer sangre o beber sangre, si se quiere, también como hacen algunas sectas diabólicas. Entonces, en el libro de el Nuevo Testamento
mostrábamos hoy exactamente los capítulos, versículos que no tengo tiempo ahora para volver a leer, pero ahí decía, la iglesia dijo que a aquellos gentiles que se estaban convirtiendo a Cristo e incorporando a la iglesia, que se evitaran comer sangre de ahogado, etcétera, cosas así. Ahora, la iglesia comenzó a comprender la diferencia entre la ley ceremonial y qué significaba y cómo guardarla, y estos textos que estamos viendo ahora, y cómo, aunque la Biblia dice aquí que la vida de la carne está allí en su sangre, y que la sangre era usada en los sacrificios como expiación por el pecado, había que respetar esa situación, pero no habla aquí en absoluto de transfusiones de sangre. Esto es un error de los testigos de Jehová y otras personas que han interpretado mal este texto, como siempre fuera de su contexto, como siempre torciendo el lenguaje original. Este texto no está prohibiendo las transfusiones de sangre. Eso, por supuesto, que es una cuestión de conciencia suya delante de Dios, pero este texto es un error usarlo para eso, y no hay otro texto en la Biblia en realidad que se pueda usar para una práctica médica que ni siquiera estaba en la mentalidad de ellos, y que Dios mismo, sabiéndolo todo, sabiendo que iba a venir el tema de las transfusiones de sangre en el futuro, tampoco hace una aclaración o algo que nos pudiera ayudar para interpretar que las transfusiones de sangre son un pecado. Así que mire el texto, observe que no se habla de transfusiones y observe el contexto. Por último, otra cosa que vimos en el desarrollo completo en el programa de hoy, desarrollo de este tema, es que dar sangre es parte de dar la vida por el prójimo. En otras palabras, amor al prójimo. Ahora, es su decisión donar sangre o recibir sangre por transfusión. Es su decisión. Pero sepa que usted está dando vida. No dije está dando la vida, eso solamente Dios lo puede hacer, pero usted está compartiendo vida. Si vamos a ser muy técnicos, y tengo que tener mucho cuidado en el detalle que voy a decir, por la audiencia puede haber niños también, pero usted como adulto, usted como quizá joven, ya sabe que los padres damos vida, no damos la vida, pero lo que aportamos en realidad es sangre, y que la sangre de la madre es lo que genéticamente también el bebé recibe. Entonces uno piensa, ok, eso no es una transfusión de sangre, pero ahí hay una situación con la sangre. Entonces eso es algo que Dios ha creado, no tiene nada que ver con la transfusión, pero tiene que ver con la idea de que si malinterpretamos lo que está diciendo este texto, deberíamos no solamente prohibir todo lo que sea comer carne y que a lo mejor tenga ese jugo que en realidad es sangre, deberíamos ir a otras prohibiciones de las que no podemos hablar hoy en este tema, pero creo que, como dice un dicho, al buen entendedor pocas palabras. Entonces, recuerde, este texto no puede ser usado para apoyar la idea o la prohibición de las transfusiones de sangre o el donar sangre. Yo expliqué cómo hay personas que han muerto, dije en el programa, porque han rechazado, pensando que es un pecado, donar o la transfusión de sangre, y han muerto. Y como en ciertos países o en ciertos lugares hay un límite legal, donde si bien se respeta esto por una cuestión religiosa, en algunos, por ejemplo, en algunas sectas, también hay momentos donde tenemos que pensar que los médicos han hecho un juramento después de sus estudios universitarios, y en su licencia de médico han hecho un juramento de preservar la vida. Entonces ellos mismos se ven en una situación muy complicada, y por lo menos aquí en los Estados Unidos entiendo que en algunas situaciones sobrepasan esa decisión, y en otras, bueno, tal vez no. También comenté hoy mi propio testimonio personal, donde mis padres me contaron que cuando yo era un bebito tuvieron que hacer los médicos transfusiones de sangre porque yo moría. Entonces yo también conté que estando en Houston, Texas, con mi esposa, un día fuimos a una conferencia donde una persona estaba dando una hermosa conferencia, realmente sabía muchísimo, pero cuando tocó el tema de la transfusión de sangre,
y este hombre era judío, pero muy acertado en muchos detalles bíblicos. Pero cuando después de esa conferencia, él mencionó el tema de la no transfusión de sangre, mi esposa y yo fuimos con mucha humildad y le dijimos, bueno, qué buena la conferencia, pero usted mencionó esto de las transfusiones de sangre y usted está prohibiéndolo, diciéndole a un cristiano no debe hacerlo. Y yo le dije, mire, yo estoy hablando con usted. En parte entiendo, gracias a que Dios permitió transfusiones de sangre cuando yo era un bebito o yo hubiese muerto. Entonces, ¿qué hace usted con una persona como yo? Y yo represento millones de personas que han recibido transfusiones de sangre. Y Dios me salvó y me llamó al ministerio y hay pruebas de su bendición y la gloria es para Él. Pero ¿qué hace usted con una persona como yo? Y el hombre no supo qué responder. Dio una respuesta evasiva y no tuvo nada que ver con todo lo muy bueno que él dijo, donde no fue evasivo en su conferencia. Entonces, yo pienso que eso demuestra que aún las personas que sostienen la idea y piensan que es bíblica la idea de no transfusión de sangre, en realidad no llegan a argumentos sólidos. Se aferran más que nada de lo que alguien ha determinado como ley o como regulación y no se han atrevido a cuestionarla, pero en el buen sentido de la palabra, o sea, hacer preguntas, no cuestionar para decir lo rechazo porque no lo siento o no me gusta, sino realmente por qué hay este tipo de prohibiciones en algunos lugares. Entonces hay cristianos también que hoy en día tienen sus problemas con relación a comer algunas carnes que tienen sangre o algunos alimentos con su sangre. Algunos piensan más que nada es un problema de higiene o de salud, otros se fijan en este texto. Entonces está bien, porque uno dice, como el apóstol Pablo explicó, si comían la gente en aquel tiempo o no las carnes sacrificadas a los ídolos. Y Pablo dice, de todo lo que hay en la carnicería pueden comer, pero si esto afecta a la conciencia de la persona que está presente o que sabe que usted va a comer eso, no lo haga por amor al prójimo. Y habla de débiles, personas débiles en la fe y personas que son débiles porque algo así, un evento así, puede estorbarlos realmente en su fe, puede ser un escándalo para ellos. Pero la Biblia ahí está diciendo en palabras de un judío convertido al Mesías Yeshua, Jesús, que no sería realmente ya un problema, sino lo que significó para el pueblo de Israel. Ahora, si usted es judío y dice yo voy a seguir observando esas ceremonias rituales o estas prohibiciones, otra vez es una cuestión suya delante de Dios. Pero tengamos cuidado de mal usar los textos bíblicos, de interpretarlos a conveniencia por un lado o por el otro, o peor todavía, de hacer una interpretación o basar nuestra interpretación en lo que alguien ha dicho al respecto, ¿okay? O lo que una religión, secta o alguien ha dicho al respecto. Mire bien el contexto, mire el texto, analice las palabras, hágale una oración, observe el lugar en el que está, a quién se le está diciendo y qué relación eso tiene hoy con nosotros aún como cristianos. Levítico capítulo 17, del 10 al 16, fue el análisis que hemos hecho con mucho más detalles en una hora hoy en nuestro programa Viva Mejor. Le invito a ir a radiolared.net para escucharlo, para escucharlos iba a decir el app, en el app también va a escuchar como radiolared.net para escuchar los podcasts, ¿okay? Las grabaciones en audio, y ahí va a tener el contexto de todo lo que he dicho. Nos vemos mañana, si Dios quiere, donde vamos a hablar de problemas de intimidad matrimonial. Hasta mañana. Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.